Un saludo a todos mis amigos testigos de Jehová y público en general. Hoy día quería considerar con ustedes un asunto que encontré así al azar cuando estaba revisando las atalayas antiguas de la ciudad de Watchtower, y encontré una contradicción bastante seria que quiero compartir con ustedes porque quisiera hacer su opinión. La opinión de todos ustedes, queridos amigos ex testigos de Jehová, miembros del foro también, y principalmente, como digo, dirijo esto a los testigos de Jehová para que me den su comentario, que me den una explicación de esta contradicción, de esta incongruencia, de lo que la sociedad Watchtower enseña con respecto a la resurrección especial de este grupo privilegiado que son los ungidos, que tienen esperanza celestial. Y la Watchtower pues da luces paulatinas explicando este mismo asunto de la resurrección de los ungidos en diferentes atalayas durante el transcurso de los años, que notas una contradicción, algo que no anda bien en la explicación de la Watchtower con respecto a este asunto que tiene que ver con la resurrección de los ungidos. Para ello quiero poner en su consideración el libro que la Watchtower utiliza para el estudio bíblico, titulado ¿Qué enseña realmente la Biblia? Este libro amarillito que usan los testigos de Jehová para dar estudio acerca de la Biblia. No es un estudio bíblico realmente, porque no estudian la Biblia, sino estudian un libro acerca de la Biblia. Esas son las propias interpretaciones de un grupo de hombres ahí, que se ha de llamar como el esclavo fiel y creto, que son sus propias interpretaciones que tienen fecha de expiración, que con el tiempo son descartadas y reemplazadas por otras nuevas luces más brillantes, que dejan a Jesucristo como un surtidor de elementos falsos. Este asunto que quiero considerar con ustedes empieza leyendo este libro que es realmente la Biblia, en el tema que trata en la página 73 de este libro amarillo, sobre esta resurrección especial que corren los ungidos después de morir. Veamos qué nos dice este libro, queridos amigos de Jehová, para luego reflexionar, y quiero saber pues sus opiniones al final de lo que voy a presentarles a continuación. En el libro amarillo para dar estudios bíblicos a las personas, titulado ¿Qué enseña realmente la Biblia?, en el capítulo 7, página 73, párrafo 21 que vemos aquí en pantalla, la sociedad Watchtower trata el tema de la resurrección celestial. Y dice, lee así en el párrafo 21, amigos, por favor escuchen bien esto. 21. La Biblia también enseña que hay otro tipo de resurrección. Se trata de la resurrección como ser espiritual para vivir en el cielo. La palabra de Dios solo relata un ejemplo de alguien que tuvo esa clase de resurrección: Jesucristo. Jesús fue ejecutado siendo un ser humano. Sin embargo, Jehová, escuchen esta parte, Jehová no dejó a su fiel hijo en la tumba, lo resucitó, pero no como hombre. El apóstol Pedro explica que Cristo fue muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu. 1 Pedro 3:18. ¡Qué gran milagro! Jesús vivía otra vez como poderoso ser espiritual. 1 Corintios 15, 3-6. Había sido el primero en recibir esta gloriosa resurrección. Juan 3:13. Como vemos, está diciendo la Watchtower acá que Jesús había sido el primero en recibir esta gloriosa resurrección, asegurando que habrían otros más después, que serían los segundos, los terceros, los cuartos, qué sé yo. Dice que él fue el primero en recibir esta gloriosa resurrección por ser las primicias. Entonces, esto quiere decir pues que no sería el último, como dice acá, pero no sería el último. Veamos entonces quiénes son los que lo seguían a Jesús. Sabiendo que pronto regresaría al cielo, Jesús dijo a sus discípulos fieles que iba allí a preparar un lugar para ellos. A los que irían al cielo los llamó rebaño pequeño. ¿Cuántos componen este grupo relativamente pequeño de cristianos fieles? En Revelación 14:1 leemos estas palabras del apóstol Juan. Vi y miren el Cordero Jesucristo de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. Y sigue diciendo acá, esta es la parte importante, amigos, vamos a poner 24.
A estos 144.000 cristianos, entre quienes están los apóstoles fieles de Jesús, Dios los resucita para que vivan en el cielo. ¿Cuánto ocurre esta resurrección? El apóstol Pablo escribió que sería durante un periodo de tiempo conocido como la presencia de Cristo. 1 Corintios 15:23. Ahora estamos viviendo en ese periodo, como veremos en el capítulo 9. Estos días quedan ya pocos de los 144.000. Cuando mueran, resucitarán al instante para vivir en el cielo. Como vemos, pues, esa manada pequeña de 144.000 son aquellos que van a correr o corren con la misma suerte que corrió Jesús, que son los que le siguen, puesto que Jesús fue el primero y no sería el último que correría con esa suerte o ese tipo de resurrección, y que tenían que abandonar sus cuerpos también como abandonó Jesús el suyo. Y los ungidos que fallecían debían transformarse en un cuerpo espiritual glorificado, que tendría que convertirse en un cuerpo espiritual glorificado, y el cuerpo correr con la misma suerte que corrió el cuerpo de Jesús, que desapareció. Y eso es lo que da a entender este artículo, que como Jesús no fue solamente el primero, sino que habrían otros que seguían con esa misma suerte o este tipo de resurrección, y esos son los 144.000 que resucitan instantáneamente y de la misma forma que resucitó Jesús, que fue las primicias. Entonces tendría que correr con la misma suerte que Jesús con respecto al cuerpo, que tendría que desaparecer como desapareció el cuerpo de Jesús al tercer día al resucitar, y fue transformado en un cuerpo espiritual glorificado. Y esa misma suerte que corrió Jesús, correrían los que le seguirían a él, puesto que Jesús no sería el primero, sino que habrían otros que serían sus ungidos, que correrían con esta suerte de que su cuerpo sería transformado en un cuerpo espiritual para irse al cielo, como ocurrió con Cristo, que no dejó nada de su cuerpo carnal en la tierra, nada, puesto que al tercer día encontraron su tumba vacía, puesto que su cuerpo fue transformado en un cuerpo espiritual glorificado. Y esa misma suerte tenía que correr los que le seguían a él, que eran su iglesia, su cuerpo ungido, su iglesia, etcétera. Y esos son los 144.000 de la manada pequeña, aquellos que van al cielo para estar con Cristo. Tenían que correr con esa misma suerte que corrió Cristo, según se entiende en este libro de estudio que enseña realmente la Biblia, y eso que lo que está enseñando acá la Watchtower. En este mismo libro que enseña realmente la Biblia, en el capítulo referido a dónde están los muertos, en el capítulo 6 de este libro, con el título ¿Dónde están los muertos?, en la página 58, párrafo 5 que vemos en pantalla, la sociedad nos dice esto muy claramente, enfáticamente. Dice, la muerte es lo contrario de la vida, de modo que los muertos no ven, ni oyen, ni piensan. Ni una sola parte de nosotros sigue viviendo cuando muere el cuerpo. En efecto, repito esto, en efecto, no poseemos un alma o espíritu inmortal. En efecto, no poseemos un alma o espíritu inmortal. Espíritu inmortal. Tengan bien presente esto, que nosotros somos almas, dice la Watchtower, y que no poseemos dentro de nosotros un alma o espíritu inmortal que se va al cielo al morir. Aquí pueden ver ustedes, amigos, la tada del 1 de noviembre de 1979, página 24, párrafo 12, que dice como sigue. Para esos discípulos privilegiados, o sea, los ungidos, el último día, referido en Juan 6:40, comienza cuando ellos entran en la vida eterna, en el cielo, al ser resucitados en un cuerpo espiritual, como el de Cristo, como el de Cristo. Es decir, los ungidos entran a la vida eterna y sus cuerpos son resucitados en un cuerpo espiritual, como el de Cristo. Puesto que este último día aplica a la resurrección de los fieles cristianos engendrados por espíritu que tienen una esperanza celestial. Y es así como lo enseña la Sociedad Watchtower en esta revista. Cosa que yo no estoy de acuerdo en absoluto, esta interpretación que hace la Watchtower del último día. Es una propia interpretación personal antojadiza de estos 8 sujetos que se llaman el cuerpo gobernante o el esclavo fiel y discreto. Y en el párrafo 17 de esta misma atalaya del 1 de noviembre de 1979, en la página 25, en este párrafo 17, la sociedad nos sigue diciendo como sigue. Sin embargo, la resurrección de los que están muertos en unión con Cristo, es decir, los ungidos, no es visible para los humanos en la tierra. ¿Por qué no? Porque a estos se les bendice con una resurrección espiritual. Se les bendice con una resurrección espiritual, pues cada uno se levanta cuerpo espiritual, como ocurrió con Cristo, pues como dicen
que ellos tienen la misma resurrección que Cristo, se levanta con un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. Puesto que los ojos humanos no son lo suficientemente fuertes como para ver cuerpos de espíritu, la resurrección de los muertos en Cristo es invisible para los humanos. Por eso, desde el principio de la presencia o parucía de Cristo, desde 1914 en adelante, la humanidad no lo ha visto a Él, ni ha estado al tanto de la resurrección de sus discípulos. No hay nada que hacer, pues que la Watchtower es experta contando cuentos de hadas, fábulas. Dios mío, ¿quién dice 514 en adelante porque se le ocurre a la Watchtower una fecha de la resurrección que no se sabe ni el día de la hora, pero la Watchtower parece que sabe todo? Desde 1914. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero en fin, eso es lo que enseñan pues estos falsos maestros. Y finalmente, en esta misma atalaya del 1 de noviembre de 1979, página 26, esta vez en el párrafo 19, que vemos acá en pantalla, ese es el párrafo 19, la sociedad dice: entonces, ¿cómo son arrebatados en nubes junto con los que han estado muertos en unión con Cristo, a quienes se han resucitado primero? De este modo, cuando se les siembra como cuerpos físicos, no entran en un sueño de la muerte. Instantáneamente experimentan una resurrección espiritual. Es decir, los ungidos cuando mueren experimentan una resurrección espiritual. Dejan sus cuerpos humanos atrás en la tierra. O sea, sus cuerpos humanos se quedan en la tierra. Abandonan su cuerpo y los cuerpos se quedan para ser sepultados. Pues a cada uno se le levanta en condición de cuerpo espiritual. O sea, se levanta ese muerto en condición de un cuerpo espiritual. Es como cuerpos espirituales que ascienden al encuentro de su Señor celestial. Como hemos visto, queridos amigos de Jehová, acá hay una grande contradicción, puesto que si realmente los ungidos son aquellos que continúan con la misma suerte, que son los segundos después del primero que fue Jesús, que corrió con esta suerte de resurrección al tercer día, en el cual su cuerpo desapareció y fue convertido, transformado en un cuerpo espiritual glorioso o glorificado, que estuvo 40 días con sus discípulos, y luego se fue directamente al cielo y la nube se lo llevó. Y cuando Jesús resucitó, no quedó nada de su tumba para ser sepultado, puesto que no quedó nada de su cuerpo, porque ese cuerpo que tenía Jesús como ser humano carnal, corruptible, fue transformado en un cuerpo espiritual glorificado, que fue el que vieron subir al cielo a sus discípulos después de los 40 días y se desapareció. Y lo importante acá es que Jesús no dejó nada de su cuerpo carnal, terrenal, corruptible en la tierra para ser sepultado. Ahí está el problema. La Watchtower enseña también, por otro lado, que nosotros no tenemos un alma y espíritu dentro de nosotros que salga y se va al cielo. Un alma que sale de nosotros, un espíritu dentro de nosotros que al morir se va al cielo. Dice que eso no tenemos los seres humanos, ya sea de la clase ungida como de la clase de la grande muchedumbre. Entonces la pregunta es la siguiente que la Watchtower tiene que responder, y pido el comentario de los testigos de Jehová que me están viendo. Si los ungidos corren la misma suerte que corrió las primicias, que fue Jesucristo, que fue la primicia, y que no dice que no sería el único que correría con esta suerte de resurrección, sino que habrían otros, que sería la manada pequeña, según Revelación capítulo 7, y esa manada pequeña tendría que estar basando la misma experiencia en el futuro como los que continuarían con esa experiencia de resurrección para partir al cielo. Pero curiosamente vemos que mientras que Jesús resucita y no deja nada de su cuerpo carnal en la tierra, vemos que en los ungidos, en la manada pequeña que va muriendo, ellos sí tienen que dejar su cuerpo en la tierra para ser sepultado. Entonces, eso hace que no sea igual, que no sea la misma clase de resurrección que tuvo Jesucristo.
En el caso de Jesucristo, se puede afirmar que su cuerpo carnal se transformó en un cuerpo espiritual glorificado que salió de su tumba para luego estar 40 días con sus discípulos y luego con ese mismo cuerpo partía al cielo. Pero cuando Jesús resucita, en el momento de su resurrección, sale de la tumba y no deja nada de ese cuerpo carnal, porque fue transformado. Entonces, la pregunta que viene en la mente de todos sería, ¿cómo es verdad que los ungidos corren con la misma suerte que corrió Jesús en su modo de resucitar? Y vemos que la Guastalla nos está diciendo que los ungidos, esa manada pequeña, tienen que abandonar su cuerpo carnal y resucitar en un cuerpo espiritual. Entonces la pregunta es, si su cuerpo tiene que ser enterrado y tienen que abandonarlo, y nunca desapareció, puesto que ese cuerpo estuvo después de la resurrección instantánea, siguió velándose allá en Betel o en donde sea, y luego sepultado bajo tierra. Cuando en el caso de Jesús no ocurrió eso, puesto que cuando él resucitó no quedó nada de su cuerpo. Pero la Guastalla dice que los ungidos resucitan instantáneamente. Entonces, si resucitan instantáneamente, nada de su cuerpo debería quedar para sepultar, ni velar, ni hacerles honras fúnebres, puesto que al morir debe ocurrir como ocurrió con Jesús, que cuando resucitó, su cuerpo desapareció porque se transformó en un cuerpo vivificado, glorificado, y salió de la tumba y no quedó nada para enterrar. Entonces, si los ungidos que van muriendo resucitan instantáneamente, como hemos visto en este libro que enseña realmente la Biblia, que ellos resucitan instantáneamente para irse al cielo, ¿cómo es verdad entonces que queda un cuerpo, abandonan su cuerpo en la tierra para ser sepultado, si ellos son transformados como ocurrió con Jesús en un cuerpo espiritual? Entonces quiero que la ciudad me explique a mí, si es que no tenemos un alma inmortal, ni un espíritu dentro de nosotros que sale de nuestro cuerpo cuando expiramos o morimos, y que se sale del cuerpo y se va al cielo. ¿Qué cosa se fue al cielo como cuerpo espiritual? De esa clase de ungidos que ha ido muriendo desde que han ido resucitando desde 1918 en adelante. Eso que dice la Guastalla, que los ungidos han comenzado a resucitar desde a partir de 1918 en adelante. ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fue ese cuerpo espiritual que resucitó para ir al cielo? Si su cuerpo carnal nunca fue transformado en un cuerpo glorificado espiritual, como ocurrió con Cristo, que su cuerpo se convirtió, desapareció el cuerpo carnal y se convirtió en un cuerpo espiritual glorificado. Si los ungidos corren con la misma suerte y resucitan instantáneamente, no el tercer día como ocurrió con Jesús, eso quiere decir que instantáneamente ese cuerpo debe ser transformado, convertido en un cuerpo espiritual para irse al cielo. Entonces no corren con la misma suerte que Jesús. Eso es mentira, puesto que mientras Jesús al transformar su cuerpo en un cuerpo espiritual glorificado, tuvo que desaparecer su cuerpo carnal para convertirse en un cuerpo glorificado espiritual y no quedar nada de su cuerpo para ser sepultado, continuar siendo sepultado en esa tumba provisional. Pero los ungidos que mueren, dice la Guastalla, son resucitados al instante y no tienen que esperar el tercer día como Jesús, sino que es al instante. Entonces, al instante ese cuerpo también debería desaparecer y transformarse en un cuerpo espiritual glorificado para irse al cielo. Pero dice que la resurrección de los ungidos consiste en que su cuerpo queda en la tierra abandonado para ser sepultado, ¿no? Se abandona su cuerpo carnal y en un cuerpo espiritual invisiblemente se va al cielo. Cosa que no ocurrió con Jesús, porque Jesús al resucitar y a ir después a los 40 días se fue al cielo, todo el mundo lo vio de su cuerpo irse al cielo, ese cuerpo glorificado, transformado de su cuerpo carnal, que fue transformado en cuerpo espiritual, como digo, se fue al cielo y todos que estaban ahí presentes lo vieron irse al cielo. Fueron como más de 300 personas que estuvieron viendo a Jesús partir al cielo y lo vieron irse y la nube se lo llevó. Entonces no fue, en el caso de Jesús no fue invisible, pues, porque lo vieron irse al cielo con ese cuerpo que salió de la tumba, que había sido cambiado, el cuerpo glorificado espiritual. Ese mismo cuerpo que resucitó y fue transformado y estuvo 40 días con sus discípulos, y ellos lo vieron a Jesús partir con sus ojos, no fue invisible, fue visible. Ese cuerpo espiritual glorificado lo vieron partir visiblemente con sus ojos literales. Pues la Guastalla dice que los ungidos dejan su cuerpo carnal en la tierra para ser sepultados como despojos humanos y resulta de un cuerpo espiritual que se va al cielo para unirse con Cristo y que ese cuerpo espiritual, que es semejante a las primicias que es Cristo, ese que se va al cielo y no se ve, es de forma invisible porque nosotros no lo pueden ver. Lo que sí se ve es que cuando muere un ungido su cuerpo se está velando por un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, como le dé la gana, pero está el cuerpo ahí. Y que si resucitó, nadie lo pudo ver a ese cuerpo irse al cielo. Pero en el caso de Jesús,
ocurre algo totalmente diferente. Desapareció el cuerpo y se convirtió en un cuerpo espiritual glorificado. Cosa que debió ocurrir con los judíos que han pasado a morir de 18 en adelante y los que han resucitado, ¿no? Que su cuerpo pues, es transformado en cuerpo espiritual. Entonces no es igual de lo que inventó Jesucristo, puesto que si fuera igual, como dice que no sería el primero, sino habrían otros que se han ungido. Entonces, si es igual como experimentó Jesús, que correrían la misma suerte que Jesús, el cuerpo, al momento de la resurrección, debió desaparecer como ocurrió con Cristo. Desaparece el cuerpo para transformarse en cuerpo espiritual glorificado y irse al cielo. Inclusive, debería verse, pues, porque Jesús se le vio su cuerpo, ese cuerpo glorificado, lo vio irse al cielo. Pues la Watchtower dice cosas que no ocurrió con Jesús. Que el cuerpo sí queda en la tierra, queda ahí abandonado como si fuera pues ropa vieja que usaba el vivo, el ser humano que vive en vida, lo tira como si fuera un trapo viejo, y que ese trapo viejo que fue su cuerpo viejo se entierra, ahí lo entierran, y los ungidos parte de un cuerpo espiritual, dice, como ocurrió con Franz, con Rutherford, con Russell, que todos tuvieron honras fúnebres, fueron sepultados al segundo día de haber muerto, el tercer día, pues lo velaban en Betel ahí, lo estaban viendo al muerto, y dice que resucitó instantáneamente. Entonces la pregunta es, si es cierto que resultan en un cuerpo espiritual para irse al cielo en forma invisible, puesto que nadie lo ve partir al cielo, ¿qué cosa fue lo que subió al cielo si el cuerpo no fue transformado en un cuerpo espiritual, sino que ese cuerpo quedaba ahí, velándose ahí toda la noche, hasta el día siguiente, o 2 días, y ahí seguía el cuerpo pudriéndose, y ya el ungido estaba en el cielo, ¿eh? Pero si la Watchtower dice que no tenemos un alma y un espíritu inmortal que va al cielo, ¿qué cosa fue lo que se está yendo al cielo de esos ungidos que supuestamente van muriendo a partir del 18 en adelante? ¿Qué cosa es lo que se va al cielo? Si no tenemos un alma y un espíritu inmortal entre nosotros que se va al cielo. Y si el cuerpo de ellos queda en la tierra, como dice esta Atalaya, que su cuerpo es abandonado, dejado en la tierra, dice dejado en la tierra, entonces, ¿qué cosa es lo que se va al cielo? Quiero una explicación. Porque en el caso de Jesús se podía explicar que su cuerpo carnal tuvo que desaparecer para convertirse, transformarse en un cuerpo espiritual glorificado que fue después visto por sus discípulos durante 40 días, y estaba Jesús con ese cuerpo con que había resucitado, que era un cuerpo espiritual glorificado, que con ese cuerpo se despidió y se fue al cielo. Entonces no quedó nada de su cuerpo en la tierra, para enterrar, sepultar. Porque en el momento del tercer día de su resurrección, el cuerpo desapareció. Y si los ungidos resucitan instantáneamente, entonces su cuerpo también debe desaparecer instantáneamente, porque corra con la misma suerte que Jesús, que su cuerpo sea transformado de un cuerpo A a un cuerpo B. Pues yo no puedo decir que el cuerpo vas a resucitar un cuerpo espiritual si tu cuerpo anterior queda intacto, sin ser transformado. Eso no puede ser posible. ¿Por qué los ungidos dejan su cuerpo en la tierra y se ve que se entierran? Si corren con la misma suerte que Jesús, ¿por qué no desaparece el cuerpo y se transforma en cuerpo espiritual para estar instantáneamente al cielo? Ahí está la gran incongruencia, amigos, que esta Watchtower cuenta fábulas, mitos, cuentos de hadas. Que me explique la Watchtower, de acuerdo a Atalaya de 1979, el 1 de noviembre, en los párrafos 16, 17 y 19 que les he leído, de esta Atalaya de 1979, del 1 de noviembre, en la página 25, si no me equivoco, que lo pueden revisar en el video, ahí voy poniendo las páginas exactas, que me explique, pues, entonces, ¿qué cosa es de ese cuerpo espiritual que se va al cielo y forma invisible? ¿De dónde sale? ¿Cómo se forma? Si no tenemos un alma inmortal ni un espíritu inmortal de nosotros que se va al cielo. Y el cuerpo ha quedado en la tierra sin incólume, sí, como un trapo viejo, el cuerpo ahí para enterrar, para que se pudra. Esa es la pregunta, que me explique qué cosa es qué cosa de los ungidos se va al cielo para unirse con Cristo si no tenemos un alma inmortal, dice que no tenemos un espíritu inmortal y el cuerpo queda en la tierra. Quiero una explicación. A ver, ustedes que están ahí, usted dice, quiero que me comente acá en este video y me explique y me dé su opinión de esto. Me diga usted qué es lo que se va al cielo de ese cuerpo de los ungidos, de esa clase del resto ungido, de la planada pequeña, que son los 144.000, que han ido resucitando a partir del 18 en adelante. Que me expliquen eso. Eso es importante, amigo. Que la Watchtower cuenta mitos, para salir del paso. Dice pues que el ungido cuando muere deja su cuerpo y se va al cielo. Sí, pero ¿qué cosa se va al cielo como cuerpo espiritual si no tenemos un alma, un espíritu inmortal entre nosotros? Y su cuerpo ha quedado, su cuerpo carnal terrenal ha quedado en la tierra abandonado ahí, pudriéndose para que se entierre. Ese es el punto. ¿Dónde sale ese cuerpo espiritual? ¿Cómo viene? ¿Dice la imaginación?
¿Son ideas así, ilusiones de un mago? ¿Qué cosa, qué explicación dice que un cuerpo espiritual? ¿De dónde sale ese cuerpo espiritual? Pero ¿de dónde sale? Si el cuerpo carnal muerto no es transformado. Ay, por si esta religión cuenta cuentos de hadas, mitos, leyendas. Espero que resuelvan ustedes esto, queridos amigos testigos de Jehová, que es un punto muy importante. Buenas noches.